Yo también quería presentarme antes de empezar. Mi nombre es Juan Ignacio Rodrigo Garnés, como leerán ahí en el Meet. Yo soy seminarista de FASTA. Bueno, y voy a coordinar o moderar este espacio que vamos a reflexionar sobre el cuento. Me acompaña también Astor Monte, que es de Chester Tolkien, y Francisco West, de Cita Joven, que fue, y Luciano Raffagnino, también de Cita Joven, que fueron los organizadores de este espacio, digamos. Así que bienvenidos a todos. Bueno, y la intención en esta noche es como sobre el cuento que ustedes leyeron, La forma equívoca, charlar un poco, reflexionar sobre el cuento y tratar de buscar, bueno, a través de esta obra literaria que quiso expresar Chesterton y qué ideas hay detrás de eso. Que vamos a tratar de buscar un poco, tal vez no encontremos todo, tal vez nos sorprendamos con cosas que no tenemos ni pensadas los que preparamos este espacio, así que esa es la aventura. Bueno, ya algunos contaron si ya lo habían leído antes el cuento, qué relación tenía con Chesterton, si lo conocían. Para empezar, hacer un par de preguntas, ¿no? Hable el que quiera, ¿no? ¿Qué te pareció el cuento? ¿Te sorprendió el desenlace? ¿O te imaginabas que el doctor Harris iba a ser el asesino? ¿Qué les pareció? Hola, ¿cómo están? Bueno, a mí, sinceramente, en sí el cuento me re gustó. Hace poco empecé a leerlo a Chesterton, hacía los cuentos y todo, y digo, bueno, sabía que iba a tener algún desenlace que no era esperable o que no iba a ser como lo obvio, y entonces como que fue un poco sorprendente. Sí era un indicio, o sea, sí era una pista o una posibilidad, pero no quizás la primera. Y Jimé, ¿te pareció que desde el principio del cuento había como algún indicio de que el doctor Harris iba a ser el asesino? No, está bien. No, sinceramente no. ¿Hay algún otro? A mí me Bueno, pasó algo. Perdón. no sé cómo es la modalidad. ¿Cualquiera habla o hay que pedir la No, que palabra? hable cualquiera, tampoco somos tantos, me parece. Que hable Guada, después Bueno, Lucas. a mí me pareció un poquito raro la indiferencia cuando encuentra la daga del padre Brown. Como que no le dio ni siquiera importancia y eso que era un objeto extraño, pero, pero sí, sí me daba la sensación que podía ser él. A mí me pareció al principio, o sea, me pasó como a Jimé, quizá como que no lo vi venir, entonces me sorprendí. Cuando lo leí la segunda vez, ahora para el taller, ahí sí como que uno, más como en el medio, como que me parece que el padre Brown ya tiene como una intuición, ¿no? Que lo deja entrever en algunas cosas. Ahí es cuando, está bien, yo lo había leído, pero ahí como dije, que acá como que me parece que lo empieza a mostrar al doctor como el culpable. Bien. Gracias, Astor. ¿Alguno más que le haya sorprendido así el desenlace? ¿Alguno vio alguna otra pista que desde el principio del cuento más o menos indicaba eso? Yo creo que lo compartí un poco con Katia, que nos conocemos de la parroquia, eh, que le decía que ella me contaba que no le parecía que el final había sido el doctor, sino que le parecía que era el indio. Y yo le digo, a mí me empezó a dar un indicio, conociendo a Chesterton un poco también, de que no era el indio porque era el muy indicado, o sea, el que primero que pensaba, ¿no? En ese momento. Y que cuando Padre Brown ¿cómo se llama? Le hace recordar, ¿no? No era que no te gustaba la magia, como poniéndolo en jaque todo el tiempo al Dr. Harris, o como siendo ese mediador entre que dudaba del Dr. Harris, pero tampoco dudaba tanto del indio, y como que medio ese juego de ponerlo en jaque al Dr. Harris, te da como un indicio de que Padre Brown dudaba de él, y a mí se me cae la ficha justo antes cuando encuentra las hojas, ¿no? Y dice, bueno, pero hay otras 20, no sé cuántas, sin el corte. Y ahí como decís, bueno, a ver si era el indio, medio como que ya le dice esto al doctor Harry, y el doctor Harry después le retruca como diciendo, no, bueno, pero fíjate que están cortadas, ¿no? Ahí como que ahí terminé de cerrar y dije, bueno, quizás ese doctor Harris, porque para mí era el doctor Harry, y después, bueno, terminé el libro, ¿no? No te cuenta que era él. Pero para mí el indicio clave arrancó cuando Brown le puso ese jaque, ¿no? A otros Harris, que fue como para mí la lamparita que me prendió diciendo, bueno, me casi viene algo distinto a lo que yo pienso o pensaríamos en un principio.
Gracias. Ahora, Néstor, ¿te puedo pedir que puedes dejar de presentar, así nos podemos ver todos, y presentar cuando necesitemos leer? Gracias. Así lo veo mejor, me parece más lindo. Y una pregunta, a ver, ya para ir pensando un poco y entrando más en el cuento. ¿Ustedes creen que hay personajes antagónicos en alguna parte del cuento? O sea, personajes que sean como contrapuestos, a propósito. Yo creo que sí, que por ejemplo el doctor hace hincapié, de hecho cuando le da el informe, dice como que empieza a pensar de que hay algo más allá de la materia y hay un poco el contraste con el padre Brown y bueno, y el doctor que es como más la ciencia y la medicina. Y también dice mucho esto de que el indio y toda la parte de la magia y demás, el doctor todo el tiempo como que la va contrarrestando y va diciendo, bueno, pero no, yo no creo en la magia y también habla del tema del hipnotismo. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían los personajes contrapuestos en este caso? Sería el padre Brown y el doctor en una parte y también podría haber un antagonismo entre la religión del padre Brown y, digamos, la magia del indio. Claro, entonces como que el padre Brown se opone a dos personajes, al indio y al doctor. Sí, yo lo leí así. Está bien, está bien. ¿Alguno está de acuerdo o en desacuerdo? ¿Tiene otra propuesta de antagonismos? Me parece que... Perdón, ¿escuchan un ruido raro o soy solo yo? ¿No? Bueno, Un me poco parece que así. un antagonismo podría ser... No, como un zumbido, escucha. Podría ser el, el Leonard, o bueno, el personaje del poeta, el artista, con el doctor, que es un materialista puro. Entonces, me parece que ahí. Claro. Yo iría más por lo que dice Catalina, ¿no? Como que el materialista puro, que es el doctor, es claro, al personaje que muere, se opone más al indio, digamos, que es como es todo lo contrario, digamos, es como súper espiritista, como es todo espíritu, digamos, ¿no? Eh, ¿En qué otra cosa ustedes pueden ver que se diferencian o que se contrastan estos personajes? El indio y el doctor Harris. No cambio la pregunta, a ver si tienen memoria del cuento. ¿En qué tienen en común estos dos personajes, el indio y el doctor Harris? Hay una cosa que se dice explícitamente en el cuento, de los dos, que tienen en común. ¿Uno se acuerda? Entonces, ¿puedes presentar el párrafo número 2, la selección 2? Vamos a leer un párrafo que por ahí los ayuda a recordar esto, donde se describe un poco la personalidad del indio, y traten de ver si algo que dice acá tiene en común con algo que dice el doctor Harris en otro momento, ¿no? ¿Alguno puede leer, por favor? Leo, no quiero nada. Un cristiano contestaría con más humildad, murmuró el padre Brown. El cristiano desea siempre alguna cosa. Cuando este indio nos habló, dijo el padre Brown cuchicheando, tuve una especie de visión, una visión de él y de su mundo. Él no hizo más que repetir 3 veces la misma frase. Pues bien, a la primera vez que dijo no quiero nada, me pareció que quería decir que él era impenetrable, que Asia no se entrega. Cuando volvió a decir no quiero nada, me pareció que quería significar que él se bastaba a sí mismo, como un cosmos, que no necesitaba de Dios ni admitía la existencia del pecado. Y cuando por tercera vez dijo no quiero nada, abriendo aquellos ojos ardientes, comprendí que daba a entender literalmente lo mismo que decía, que no tenía ningún deseo, ningún hogar, que estaba cansado de todas las cosas, que el aniquilamiento, la destrucción de todo,
lo... Bueno, y ahí se corta porque justo le interrumpe otro personaje, no me acuerdo qué pasa. En este párrafo me parece que describe al indio, hay cosas muy contrarias al doctor Harris y cosas que tienen en común. Por ejemplo, algo muy contrario sería, dice que el indio no tiene ningún deseo, en cambio el doctor Harris era un hombre de deseo, justamente eso es lo que motiva lo que va pasando. Pero ¿qué encuentran en común? Y esa no creencia quizás en no necesidad de Dios, o sea, justamente como que justamente ambos comparten ese no deseo. ¿Está bien? ¿Una negación de Dios? ¿Algo más? El hecho por ahí Bastarse también a de sí que mismo. digo, por ahí el hecho de que se basta a sí mismo, ¿no? La humildad es camino para poder recibir algo, una ayuda, en definitiva, y ambos están como satisfechos de alguna manera, y bueno, eso lleva después al ateísmo, ¿no? A lo que quizás en eso coincidan también. Claro. ¿Alguien más iba a hablar? No vi quién era. También la no existencia del pecado, porque al final, cuando le escribe la carta al doctor, le dice, o sea, ¿qué me pasa? ¿Estoy loco? ¿Tendré un remordimiento? O sea, ni siquiera conoce o bueno, sí, está percibiendo el efecto de ese pecado que cometió. Bueno, ese punto explícitamente lo dicen los dos, ¿no? No admiten la existencia del pecado, ninguno de los dos. Y también por eso es el rechazo de Dios y rechazan toda esta dimensión de la religión, ¿no? Y de la interioridad. Por eso fíjense, en este indio, la dimensión de la interioridad, él dice que es absolutamente vacía. O sea que no hay ningún deseo, no hay necesidad de nada, ¿no? No hay interioridad de ninguna manera. Y en el doctor lo mismo, porque la reemplaza por la naturaleza, digamos, dice él, ¿no? Tampoco ninguno de los dos admite esta existencia de la interioridad y del interior, ¿no? Mm. Y después me parece que este es valioso para después interpretando el cuento, porque acá se muestra como algo central, un núcleo central que ellos tienen en común, y después grandes diferencias. O sea, uno de entrada podría pensar que son personajes muy distintos, el doctor Harris y el indio, pero en esto coinciden, digamos, que es algo fundamental. Y en este punto fundamental es en lo que se oponen al padre Brown, que es lo contrario, ¿no? Que es el hombre religioso, y que en definitiva vamos a ver que gracias a eso es que puede resolver el caso, ¿no? Vamos a ir viendo después, ¿no? Pero en este punto central que se oponen al padre Brown y tienen en común, y después cada uno representa como mundos totalmente contrarios, ¿no? Porque el doctor es el hombre de ciencia, que cree en la naturaleza, en un momento dice que no cree en los milagros, en lo sobrenatural, solamente en lo que él puede demostrar y ver. Y este otro hechicero, que es un personaje misterioso, como que parece siempre oscuro, siempre no sabemos bien dónde está. Es todo lo contrario, es como espiritualista, podríamos decir también panteísta, nihilista, son dos extremos opuestos, pero que en el fondo se tocan, digamos, que tienen de fondo lo mismo, digamos. Muy bien, pasemos a otro tema, ¿no? Otra pregunta. Si querés, lo puedes dejar de presentar, así nos vemos, y después vamos a intentar ir relacionando las cosas, ¿no? El cuento se llama La forma equívoca. En inglés, equívoca es la palabra wrong, W-R-O-N-G, aparece varias veces en el cuento, que significa algo así como equivocada, digamos, mala, la que no corresponde en este lugar, sería algo así sería. ¿Por qué le parece que el cuento se llama así? ¿Alguno lo pensó mientras leía? Lo más directo, lo más obvio, en cierto punto, es cuando el cuestionamiento que hace al final el padre Brown sobre la forma en que está cortada esa carta, esa nota de suicidio. O sea, ahí como que o es lo más obvio, quizás la lectura más pronta. Yo cuando lo arranqué a leer, como que al principio empieza también con toda la descripción de la casa, digo, también iba por ese lado, o sea, de a poco esa primera lectura, digo, bueno, quizás va más por el lado de la forma de la casa, porque hace mucho hincapié también en ese sentido, pero como que esa lectura más obvia al final. O sea, vos nombraste la casa, nombraste el papel, son como cosas que se dice que tiene la forma equívoca. ¿Qué otra cosa se nombra que tenga la forma equívoca? La daga, ¿no? Se nombra también. Como que lo repite y le da la esencia, ¿no? Esta daga tiene la forma equívoca, le dice en un momento.
también podría ser, ¿no?, los elementos que juntan el asesinato o el homicidio, o el suicidio, ¿no? Pero en este caso el asesinato, cuando se al final. Muy bien. Fíjese que al principio, o sea, esta descripción de la casa es como que nos va metiendo en el mundo del cuento, digamos. Y nos va haciendo entrever esto, la forma de equivoco genera como algo raro, algo que como que desencaja, porque es un paisaje de Inglaterra y en ese paisaje de Inglaterra aparece esta casa como que no concuerda con el paisaje y es extraña. Nos hace meter en este mundo de la forma equívoca, ¿no? ¿Hay alguna otra cosa que ustedes hayan visto que puedan relacionar con la forma equívoca? Una pregunta. Claudia, ¿vos ibas a decir algo? ¿Yo? Sí. Bueno, yo creo que el doctor Harris tenía actitudes equívocas en algún sentido. Primero, que amaba a la mujer incorrecta, por así decir. Él creyó que estaba bien, pero en realidad no. Creo yo que no, porque era la esposa de otra persona. Y bueno, indudablemente su accionar también fue un acto indudablemente equívoco, matar a una persona. Creo yo. Sí. Es lo que me hace pensar en ese momento. Es muy bueno el aporte, ¿no? Como que la forma equívoca no está solamente en las cosas, sino también está en las personas, digamos. El doctor Harris tiene esa forma equívoca, digamos. ¿Hay alguna otra persona, otro personaje que represente la forma equívoca? ¿Les parece? Hola. También al doctor le parece equivocada o que desencaja la esposa del escritor, ¿no? Como que no encaja en el entorno que ella tenía, o sea, como que le parecía equivocada la relación entre ellos dos y también la relación con su hermano mismo, ¿no? Como que ella tendría que estar en otro lugar para el doctor, ¿no? Y obviamente él lo veía que tenía que estar con él, pero bueno, hay una forma equivocada de encajar. Bueno, y después también al final el padre Brown dice como que también es equivocado el desenlace, digamos, del asesinato, es como que no coincidía con un tema de milagros, ¿no? Eso lo dice claro. Dice que es equivocada la resolución, que no puede ser de un milagro, porque entonces las cosas son sencillas y era algo como muy enroscado todo lo otro. No lo concordaba. Está bien. Me parece que eso último, que decían recién, lo de que la forma de obrar, digamos, era equivocada, por eso no era como un milagro, era algo complicado, tiene que ver con lo que decía Claudia, ¿no? Como que la forma de obrar de esta persona era complicada, era equívoca, por así decirlo. Te pido, Astor, si puedes presentar el párrafo 3. Ahora, vamos a leer una selección que también nos va a ayudar un poco a ver esto, ¿no? Que cómo esta forma equívoca no solamente está presente en las cosas, que sí está, sino también en las personas. Perdón, te pido, Claudia, si te puedes silenciar, porque si no se escucha un ruidito. Sí, gracias. Perdón. Bueno, ¿alguno que quiera leer este párrafo número 3? Ay, yo puedo leer. Sí, Mariana, gracias. Sí, continuó el padre Brown. Usted dice que es extraño y yo digo que es extraño, pero ambos queremos decir cosas opuestas. La mente moderna confunde siempre dos ideas diferentes: misterio en el sentido de lo maravilloso y misterio en el sentido de lo complicado. En materia de milagros, esta confusión es la mitad del problema. Un milagro es admirable, pero simple. Simple por lo mismo que es un milagro. Es la revelación de un poder que dimana directamente de Dios o del diablo, en vez de proceder indirectamente a través de la naturaleza o la voluntad humana. Aquí, usted dice que este caso es maravilloso porque es milagroso, porque es una brujería obrada por ese indio malvado. Entiéndame usted bien. Yo no niego que sea un hecho espiritual o diabólico. Solo el cielo y el infierno conocen las extrañas influencias que determinan los pecados humanos. Pero lo que yo digo es esto. Si, como usted lo supone, es un caso de magia,
Claro es que será maravilloso, pero no será misterioso, es decir, no será complicado. La calidad del milagro es misteriosa, pero su procedimiento es simple. Y he aquí que, a mi modo de ver, el procedimiento de este asunto ha sido todo lo contrario de lo simple. En este asunto hay algo retorcido, extraño, complicado, que en nada se parece a los rayos que bajan directamente del cielo o del infierno. Yo percibo aquí la huella tortuosa de la voluntad humana, como se percibe la tortuosa huella del caracol. Bien. Con esto último que está diciendo el padre Brown, es como que esta forma equívoca, él la empieza a ver en los hechos que se habían sucedido, no solamente en las cosas que las representaban, como podía ser el cuchillo, el papel o la forma de la casa, sino en las cosas, en los hechos que estaban pasando, ¿no? Por eso la tortuosa huella de un caracol, que era como la voluntad humana, complicada, intrincada, en los hechos que habían pasado. Y con esto yo les hago una pregunta, a ver, para que, si puedes, Astor, sacar de vuelta esto. Gracias. Para pensarlo, ¿no? O sea, ¿cómo resolvió el padre Brown el caso? ¿Por qué se pudo dar cuenta? ¿Sí? ¿Qué fue lo que lo ayudó a darse cuenta? Porque uno cuando lo lee por primera vez, le parece como que es absurdo, digamos, que porque ve un papelito mal cortado, se da cuenta que es el asesino, digamos, no tiene sentido, pero yo me parece, creo que con lo que fuimos hablando se puede entender un poco más por qué Chesterton quiere poner esto que parece tan absurdo de entrada, pero que tiene una enseñanza detrás, me parece, ¿no? ¿Qué les parece? Digo una cosa, ¿no? Por ahí, porque el método, o por llamarlo de alguna manera, ¿no? Del padre Brown, consiste justamente en el conocimiento que él tiene de la naturaleza humana, ¿no? Por ser un hombre religioso tiene otra mirada, una mirada más completa, si se quiere, de la realidad. Y bueno, ese procedimiento que hace que él, es lo que se destaca en general siempre del padre Brown, ¿no? Que le hace ver a él de una manera muy simple, en definitiva, ¿no? Muy atenta, muy despierta, las cosas de su alrededor, hace que pueda descubrir, bueno, lo que aparentemente o el corriente no ve, ¿no? O el mismo lector, que a primera vista, bueno, lee quizá rápidamente, metido en la historia, guiado por las manos de ese escritor que nos llevan a otros lugares y no a donde tendríamos que mirar a veces. Digo, ese método, esa forma que tiene el padre Brown de ser tan perspicaz y de conocer, en definitiva, la naturaleza humana, hace que bueno, llegue a la solución del enigma, ¿no? El candor que siempre se menciona de él. Gracias. ¿Alguno tiene algún otro aporte? Creo que insinúa un poco esto obviamente cuando le pide que escriba y cuando le dice que su trabajo también es confidencial. Entonces, que no omita ningún detalle, pero que él no iba a revelarlo. O sea, me parece que ahí da una pauta, un indicio de que iba a contar la verdad. Hay una parte, Juani, que me parece que es bastante valiosa tenerla en cuenta para saber cómo procede también el padre Brown, que no tengo textual el pasaje, pero dice que estas cosas él sabe que son así, pero no las puede explicar. Es como que incluso en este modo de entender al criminal, que él entiendo que lo ve como un pecador, más que como un criminal, lo ve desde el lado del sacerdote, obviamente, incluso ahí también él se mueve con la fe y con los principios que uno puede afirmar, obviamente, desde la razón, iluminado por la fe también. Es como una intuición que tiene el padre Brown, no la puede demostrar, es una intuición, y por eso también lo lleva a cómo se desenlaza como una situación de confianza, digamos. Él le dice, bueno, yo me parece que o sea, le pide, bueno, escribí acá, yo esto lo voy a hacer confidencialmente, yo creo que usted conoce detalles que ninguna otra persona conoce, es como que le da a entender que él intuye algo, no lo está culpando, le da a entender que él intuye algo y le pide confianza, digamos. De alguna manera actúa como sacerdote también, porque le promete confidencialidad y le abre como un espacio de relación. Dice, bueno, confía en mí, yo te puedo ayudar, vos tenés esta posibilidad de contárselo a alguien, que es lo que él quería también. Pero tiene esa dimensión como personal, digamos, de confianza. Y creo que también
eso es como la naturaleza, la forma equívoca, siempre que aparece como una intuición, digamos. Por ejemplo, ¿qué es en el cuchillo? ¿Qué es lo que tiene la forma equívoca? Y no es que haya algo del cuchillo, sino que todo su aspecto es como que da a intuir eso, digamos, que tiene como una forma equívoca. ¿Podemos leer, Astor, ¿podemos poner el párrafo número 1? Gracias. Si alguno lo quiere leer, es la descripción del cuchillo, ¿no? Al principio. ¿Lo quiere leer? ¿La leo, Juan? Bueno, dale. Ay, para que me... Es muy hermoso, dijo el sacerdote con voz suave y soñadora. Tiene muy lindos colores, pero la forma es defectuosa, inadecuada. ¿Inadecuada para qué?, preguntó Flambeau. Para todo. Es la forma defectuosa de un modo abstracto. ¿Nunca han sentido ustedes eso con el arte oriental? Los colores son de una belleza embriagadora, pero las formas son malas, mezquinas, deliberadamente mezquinas y malas. En un tapiz turco, por ejemplo, yo he descubierto malas intenciones. Bueno, en este párrafo podemos ver como que la forma equívoca es como una intuición que el padre Brown tiene de que están las cosas, pero de alguna manera tiende a traspasar las cosas y a llevarnos a las personas. Por eso, el final, ¿no? El tapiz turco, por ejemplo, yo he visto malas intenciones. Es decir, la forma equívoca está en la cosa, en el cuchillo, por ejemplo, pero él a través del cuchillo es como que está viendo el corazón del hombre, digamos, el corazón del que hizo el cuchillo o el tapiz turco ese. Y un poco eso es lo que va a pasar, es lo que permite solucionar el caso, digamos, esa intuición. Que cómo está cortado una hojita, no está mirando solamente la forma de la hojita, sino que le permite traspasar y ver el corazón del hombre que lo cortó, digamos. Entonces, si podés, Astor, poner el párrafo número 4. Perdón, capaz si puedo agregar un detalle. Sí. No, es curioso porque no es una cuestión de gustos, no es una opinión, la del padre Brown, de que el cuchillo tiene una forma mala, una forma extraña, porque al principio, bueno, algo lo mencionamos, se habla de la casa que es rara, que no es una casa típica inglesa, en el pueblito ese que está. Es rara, tiene sus cosas, pero no tiene una forma equívoca, ¿no? No tiene como esa, que te diga algo anda mal acá. Sin embargo, el cuchillo, que vos podés decir, capaz es el mismo prejuicio que la casa, no. Acá había un presentimiento y se corrobora después la intuición del padre. Respecto a lo que decías con la casa, como decíamos en un momento, la casa al principio parece que tiene la forma equívoca por cómo la describe, pero después en un momento el padre Brown dice explícitamente, no, la casa parece, pero no tiene nada raro, digamos, no tiene la forma equívoca. ¿Por qué? Porque la casa, ¿quién la había hecho? El señor Quinton, ¿no? Que era el que matan, que también parecía ser una persona extravagante, una persona mala, pero resulta que no, en un momento dice, no, este hombre era un poco pillo, es decir, sí, tenía todas cosas desordenadas en su vida, pero no era un hombre perverso, no era un hombre malo, por eso no se suicidó, digamos. Si se hubiese suicidado, sí, hubiese sido un hombre perverso, pero no, él no se suicidó. Él, aunque hizo la casa, sí era rara, era extravagante, pero no era la forma equívoca, digamos. La forma equívoca la tienen las cosas perversas y que hacen las personas perversas, digamos, que es un poco la idea del cuento. No sé si alguno quiere comentar algo más sobre esto, si no leemos un párrafo que creo que aclara un poco más esta idea. Un comentario simplemente, ¿no? Digo, por ahí el hecho acá de la razón, tomada como, o sea, justamente Chesterton no toma la razón como algo absoluto y como algo único, como la única manera de acceder a la verdad, un poco lo que decían recién, ¿no? La intuición, o hasta incluso el arte, a veces pueden ver muchas otras cosas que la razón no alcanza, no llega, ¿no? Idea muy chestertoniana, si se quiere, ¿no? De la razón tiene un límite también y iluminada por lo sobrenatural, ¿no? Pero bueno, como que se ve de fondo esta idea, de alguna manera. Claro. Por eso el artista, digo, es el que no tenía una forma equívoca, en definitiva, el artista que creó la casa, sino que bueno, tenía otra mirada distinta, ¿no? De las cosas. Y para complementar lo que decía Karina, finalmente la verdad del enigma se puede resolver no por un razonamiento, sino por una relación personal de confianza. De que el doctor, el padre Brown le pide, al otro le da un momento de confianza, le pide y el otro también responde con confianza, digamos. Y si no hubiese estado eso, no se podría solucionar el tema, digamos, no se sabía la verdad. Es decir, no era solamente una relación de
de razonamiento, sino también una relación de amor, lo que permitió llegar a la verdad. Sin irme por las ramas, se puede encontrar como un precedente en Pascal, ¿no? Con la apuesta del corazón, como lo llama él, ¿no? Creo que el título lo dice todo. Sí, creo que tiene una relación. Ahora sí, Astor, ¿puedes poner el párrafo 4? Muy bien. ¿Alguno lo quiere leer? Bueno, si no, yo lo leo. Dice, pero si solo tenía cortado un ángulo, dijo Flambeau, y tengo entendido que todo el papel de Quinton está cortado de ese modo. Pues a fe mía, creo un mal modo, dijo el padre Brown. Muy malo para mi gusto. Mire usted, Flambeau. Este Quinton, que Dios guarde, era tal vez un poco pillo, pero era un verdadero artista, tanto con el lápiz como con la pluma. Su letra era, aunque confusa, audaz y hermosa. Me es imposible demostrar lo que digo, no puedo probar nada. Pero le aseguro a usted, con toda la fuerza de mi convicción, que no fue él quien cortó tan mezquinamente esa puntilla de papel. Si él lo hubiera hecho, para cualquier objeto, habría dado un tijeretazo muy distinto. ¿Tiene usted presente la forma del papel? El corte era mezquino, la forma era perversa. Aparece de vuelta esta idea que estuvimos charlando, de que el corazón bueno obra de una manera que es como que no se puede... El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Es un poco la idea que está de fondo, ¿no? El que cortó la forma de este papel tiene que haber sido un hombre perverso, digamos. Y ahí está la clave de la solución del cuento, y por eso se va a poder, digamos, solucionar, ¿no? De alguna manera esto creo que está relacionado con lo que decíamos antes de los personajes, ¿no? De estos personajes, los personajes que se oponen, que son el doctor Harris y el indio. Esos dos personajes que representan lo equívoco, que tienen lo equívoco en el corazón, digamos, en lo interior, obran también de esa manera. Entonces, por ejemplo, se ve lo equívoco en el papel que cortó el doctor Harris, en el asesinato que cometió el doctor Harris, que tenía esta forma, como leíamos en ese párrafo, que decía la huella tortuosa de un caracol, en la forma de obrar en las obras. Y también por ahí con el indio podemos relacionar el cuchillo, que era como lo que estaba relacionado con el mundo oriental, que piensan que era de él, ¿no? También en ese cuchillo estaba como representado quién era este indio, ¿no? Muy bien. Y una última pregunta y ya pasamos a una conclusión. En un momento cuando empieza la carta esta, la carta de confesión, digamos, del doctor Harris, aparece esa expresión vinchiste Galileo, que aparece, que leyeron ahí. ¿Alguno sabe de dónde viene esa expresión? ¿Qué historia tiene? ¿Y por qué está en el secuestro? ¿Por qué lo puso Tolkien acá? Tolkien no, Chesterton acá. Si no me equivoco, un emperador romano, puede ser Juliano, que bueno, ateo no, perseguidor del cristianismo en realidad. Bueno, no conozco mucho con detalle la anécdota, creo que el padre Sáenz la cuenta, pero en definitiva él perseguido toda su vida el cristianismo y muere, y al final de su vida dice esa expresión, ¿no? Que algunos interpretan quizás como un arrepentimiento, otras como una afirmación de su anticristianismo. Pero bueno, de ese emperador creo que viene. Juliano el Apóstata, así se lo conoce, un emperador del siglo IV, creo, del Imperio Romano, que lo que él trata de hacer es como cuando el cristianismo ya era la religión oficial del imperio, ya se ha extendido el imperio, él trata de volver al imperio pagano, digamos. Se trata de sacar el cristianismo del imperio, y cuando termina, y al final de su vida, digamos, se da cuenta que no lo había logrado, ese proyecto no lo había podido hacer. Entonces, bueno, esta frase, ¿no? Que, como decía Karina, puede ser o porque se arrepintió o un acto de decir, bueno, venció el Galileo, o sea, venció Jesús finalmente, que tuvo mantenerse en el imperio, ¿no? Mantenerse en la presencia en el mundo. Sí, Fran. Justo lo estuve estudiando hace poco en historia. Obviamente no se sabe si la dijo Juliano o no. Esto está recogido en una de las crónicas.
es muy interesante cómo fue reconstruido, porque el emperador estaba paseando, ¿cómo es? El Augusto, sí, el emperador Augusto Juliano estaba pasando por ahí, paseando, y le encuentra unas tropas del bando contrario, y bueno, esas tropas lo matan a flechazos, ve que la sangre le corre al costado, una sangre como oscura, que capaz le dio el riñón, y apuntando, se toca, ¿no? Y apuntando hacia el cielo, como, jurámela, bueno, venciste Galileo, ¿no? Bueno, y esa frase quedó bastante icónica, porque ese va a ser el último emperador no cristiano, hasta, bueno, el año 1400, la caída de Constantinopla, pero marcó como un fin, ¿sí? Obviamente no tiene la culpa Jesús, el Galileo, con esto, pero bueno, fue algo significativo, es icónica la frase. Gracias, Fran. ¿Y alguno se imagina por qué está en este cuento? ¿O qué tiene que ver? Creo que está muy bueno también poder ver algún paralelismo o algún punto de comparación entre Juliano el Apóstata y un médico ateo materialista de una cultura, o más bien de una cosmovisión que es casi, podríamos decir que es apóstata, porque es inglés, Inglaterra, que fue un baluarte de la catolicidad, que de pronto dejó de serlo, pasó al anglicanismo, y muchos, y más que nada los hombres de ciencia, hasta dejaron ese anglicanismo decapitado, ese cristianismo decapitado que es el anglicanismo. Entonces podemos decir de alguna manera que es fruto de una apostasía el doctor. No, a mí me parece que por ahí el doctor, sí, más que con el anglicanismo, yo lo identificaría más como con el paganismo en el sentido de, sí, paganismo o ateísmo, digamos, porque solamente confianza en la naturaleza, en la razón, en la fuerza de su ciencia, digamos. Entonces, por ahí se identifica más con eso, ¿no, Julián? No, obvio, no dije que sea anglicano. Claro, Dije claro. como que fue decantando, de pasar de ser católicos en origen los ingleses, después anglicanos, y después muchos hombres de ciencia pasaron a ser ni anglicanos, ateos. Claro. Y Chesterton también, ¿no? Porque este cuento lo escribió antes de su conversión. Estaba más rondeando por ahí con el cristianismo, pero todavía no estaba converso. Y al final terminó venciendo a Galileo también en la vida personal de Chesterton. Sí, de alguna manera al doctor Harris le pasa lo mismo que le pasó a Juliano, al emperador Juliano, digamos. Juliano luchó toda su vida para sacar, o gran parte de su vida, para sacar el cristianismo que estaba en el imperio, al final se da cuenta que no lo logra, y el doctor Harris lucha para instaurar esa fuerza de la naturaleza, como él llama, para sacar a Dios y la interioridad y toda la dimensión espiritual, sacarla de su vida, y en este momento culmen, en el momento de sentir que la naturaleza me había abandonado, digamos, y descubre su conciencia. Como que la fuerza de la verdad que está en su conciencia termina brotando y termina venciendo, digamos. Por eso venciste a Galileo, ¿no? Y fíjense, ¿no? Perdón, Claudia, ¿ibas a decir algo? Sí, no, que vence la verdad, justamente, y Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Sí, y vence la verdad sobre la razón, ¿no? Sí. Eso. Como una fuerza que él no tenía en cuenta, digamos, que aparece desde adentro y que se abre paso, digamos. Creías omnipotente él,
su omnipotencia, su querer poderlo saber o, sí, saber todo, sí. Ilimitado, ¿no? Digamos. Sí, gracias. Y ya con esto pasamos a la conclusión. Fíjense que los dos, habíamos dicho al principio que los dos que tenían en común estos dos personajes, el doctor Harris y el indio, era que no admitían la existencia del pecado. Y de alguna manera, cuando dicen que no admiten la existencia del pecado, es decir, que en el hombre no está esa dimensión, lo que están diciendo es que no existe la interioridad en el hombre, que no hay en el hombre un lugar interior donde pueda habitar Dios, porque si no existe eso, tampoco existe el pecado, digamos. O sea, como estaban negando esa dimensión del hombre. Uno la reemplazaba con este espiritualismo, otro lo reemplazaba con la fuerza de la naturaleza y la confianza solamente en la ciencia, pero negaban esto que al final se hace presente. Y que de alguna manera el padre Brown es todo lo contrario, ¿no? El padre Brown desde el principio cree en esa interioridad que hay en el hombre, ese principio de interioridad, por así decirlo, o sea que Dios puede habitar en el corazón del hombre y que por tanto el hombre puede pecar, porque puede echar a Dios de esa interioridad, ¿no? Y el padre Brown, gracias a eso, es que logra resolver el caso, porque justamente él, sabiendo que el hombre tiene una interioridad, sabe que el hombre obra desde esa interioridad y que las obras que hace reflejan esa interioridad. Entonces, eso es lo que le permite resolver el caso, ¿no? Decir, bueno, este papel, esta forma equívoca, tuvo que venir de un hombre perverso. Entonces, y a partir de ahí se da cuenta que no fue un suicidio, sino que fue otra persona, ¿no? Entonces, yo le pido a Astro si puedes presentar el párrafo de la conclusión, que muestra un poco eso, ¿no? Es un pasaje del Evangelio que elegimos, que creo que sintetiza un poco el mensaje del cuento, ¿no? Este principio de interioridad. Bueno, leo lo que dice, ¿no? El Evangelio de Marcos. Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Bueno, me parece que un poco aquí está sintetizado, ¿no? Lo que el padre Brown ve, que hay un interior del corazón del hombre y desde ahí es lo que lo hace impuro al hombre, ¿no? Y es lo que los otros negaban. Y una cosa también que es interesante ver, toda esa enumeración de cosas que se decía ahí, son los pecados del doctor Harry, digamos, a lo largo del cuento. Excepto el robo, todo lo demás, ¿no? Todo lo demás que se nombraba ahí es lo que el doctor Harry fue haciendo a lo largo del cuento, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguno quiere hacer algún comentario o devolución, algo más? A mí me hizo acordar el final a Crimen y Castigo, porque cuando dice que la naturaleza le pedía que asesinara a este tipo, que era lo mejor para todos, incluso para la esposa, incluso para él mismo, bueno, me hizo acordar eso y como una falta de razonamiento, por ahí una ausencia de análisis ante lo que la naturaleza pide. Y creo que también lo podemos aplicar a nuestras vidas, ¿no? Todos tenemos una realidad corporal que tiene necesidades y bueno, pero es necesario ese señorío de la inteligencia sobre esas necesidades. Y de todas maneras no me parece que sea un corazón perverso el del doctor, sino el de un pecador que se equivocó. No sé, como que por ahí lo de ver que lo había hecho un corazón corrompido, no sé bien qué dijeron, bueno, no me hace pensar que sea un pecador sin retorno, digamos. Claro, sí, la expresión, al decirlo corazón perverso, no me refería a que no pueda volver, porque de hecho el cuento muestra que sí, digamos, y el padre Brown nunca deja o sea, siempre confía en eso, digamos. En este cuento y en todo, siempre confía que cualquiera puede cambiar, y por eso él siempre actúa como sacerdote. A pesar de que obre como detective, esa función de detective la hace como sacerdote, y por eso le termina ofreciendo a la posibilidad del arrepentimiento y de la confianza con él, ¿no? Lo que queríamos decir es como que obra buscando, o sea, no solamente buscando la naturaleza, buscando el poder estar con la esposa de este otro, sino que con ese deseo genera un plan, digamos. Y dice, bueno, voy a hacer esto, voy a engañar, voy a mentir, voy a culpar a otro, voy a hacer pensar que otro es el malo. Y a eso me refería, ¿no? Creo que eso es la forma equívoca, digamos. No es solamente un deseo de un momento, sino que tiene eso, digamos, como de un plan. Y creo que eso es lo que el padre Brown ve como la forma equívoca, digamos. Por ahí un aporte a lo que se va diciendo, ¿no?
lo de San Agustín, que lo perverso, me parece que quizás hasta el padrón, capaz que Chesterton utiliza esta expresión o este sentido. Lo malo es el pecado, no el pecador, en definitiva, ¿no? Es decir, a lo que apunta o a lo que produce en definitiva esa forma equívoca, esa forma equivocada, es el pecado en sí, más que la persona que peca desde ya. Claro. Por eso él ve en la forma del asesinato, la forma equívoca, digamos, en cómo se fue desarrollando. Y está representado eso en el arma que se usa, que es el cuchillo, bueno, en la hojita y todo eso. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo más. Si no, creo que con esto terminamos. Les agradezco. Juani, no sé si te hace acordar esto alguna frase de Peter Crift. Bueno, entonces, Astor, por favor, presenta el párrafo Peter Crift. Teníamos un párrafo más y yo no lo puse, pero también es lindo, podamos leerlo. Que muestra un poco lo contrario, digamos. O sea, que sería lo contrario de la forma equívoca, a lo complicado. Y Peter Crift dice lo siguiente. ¿Alguno quiere leer? Yo la leo. Las cosas simples son las cosas más bellas. Nos fascinan y no nos aburren. Las necesitamos absolutamente. Necesitamos cosas complejas también, pero solo relativamente. Las cosas simples nos hacen felices porque nos llevan más allá del tiempo. Simplemente huelen a eternidad. Son inmunes al progreso y por ende al retroceso. Nunca aparecen en los titulares de los diarios. El amor es la cosa más simple de todas. Gracias. Creo que es bonita y muestra lo contrario, ¿no? La forma equívoca, que es el amor, que es algo simple. Y creo que el amor tiene esa característica, recuerdan ese párrafo que describía la diferencia entre el milagro y lo misterioso, ¿no? El amor puede estar en las dos dimensiones. Es algo simple porque baja directamente del cielo, como decía en un momento, como un rayo, pero a su vez está también en el corazón del hombre. Y hace el corazón del hombre simple, como esas cosas que bajan del cielo. Bueno, gracias a Astor, a Lucho, que estuvieron organizando y en todo lo que está detrás de todo esto, y a todos los que participaron y estuvieron acá. Espero que les haya gustado, les haya servido. Bueno, nos veremos, si Dios quiere, en alguna otra actividad. Bueno, gracias también a todos, y ustedes no lo saben, pero hay que agradecer especialmente a Juani, que es el que tuvo la idea original. Empezó a leer los cuentos del Padre Brown, se iluminó y dijo, che, podemos hacer algo muy bueno con esto. Y si efectivamente se podía hacer algo muy bueno, y ustedes lo acaban de ver. Así que bueno, gracias a Juani, gracias a todos. Es una pena porque hay gente que se anotó y bueno, por una cuestión no pudo participar, pero bueno, le contamos a todos que va a quedar la grabación de esto en YouTube subida, y vamos a estar ahí también largando algunas partes por ahí estén buenas para destacar también, así en recortes. A mí personalmente me vuelve loco que Chesterton haya escrito esto antes de ser católico, 12 años antes de ser católico. Creo que ya era anglicano, porque en 1901 se casa y la mujer lo vuelve ahí un poco anglicano, pero 12 años antes de ser católico ya escribe así de un cura. A mí me parece una locura, es un genio este tipo. Pero bueno, probablemente hagamos más encuentros así, con algún que otro cuento del Padre Brown, que hay varios para elegir. Así que bueno, estén atentos, que les vamos a estar avisando.